La captura de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, no se llevó más de 15 minutos. El secretario de la Defensa Nacional informó hoy y además hizo una narración, descripción de cómo se llevó a cabo el operativo. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en Nayarit, entidad en donde realiza una gira de trabajo, pues el secretario echó abajo todos esos pronunciamientos de los gobernadores del PAN, quienes habían acreditado este importante operativo a el gobernador Diego Sinue y a sus fuerzas policíacas. El secretario de la Defensa Nacional, muy tranquilo, pero con toda la información de inteligencia y del operativo, pues hizo una cronología de cómo fue la captura del Marro. Dijo que una semana antes, al sábado 2 de agosto, pues se tuvieron pistas, se consiguieron elementos de que José Antonio Yepes Ortiz iba a llegar a Guanajuato. Había estado, como sabíamos y como habíamos dicho aquí en este espacio de noticias, brincando de un municipio a otro, y ya estaba incluso allá por el estado de Querétaro. El sábado, a las 2 de la tarde, los grupos, las células de inteligencia del ejército mexicano se posicionaron en la zona, en los municipios de Franco Tavera, de Torrecillas, de San Antonio de los Morales, esperando los movimientos del Marro. Se obtuvo información de la camioneta en la que él viajaba, una camioneta color negro, y cuando llegó a uno de los inmuebles, ellos pidieron alimentos y llegó un repartidor de comida, y entonces esto confirmó que sí estaban alojados ahí y que sí estaban requiriendo de provisiones. El ejército mexicano, para que no ocurriera una situación como la de Culiacán, colocaron un primer círculo de seguridad en torno a 4 inmuebles. Uno identificado como la Casa Gris, otro como la Casa de los Gallos o la Gallera, y 2 inmuebles más. Los elementos del ejército sabían que el Marro iba acompañado con su escolta, con su primer círculo de protección, y entonces empezaron a operar de manera milimétrica, quirúrgica. Colocaron un primer círculo con 120 hombres. Después un segundo cordón o cinturón con otros 120 hombres de fuerzas especiales para contener una posible reacción. Además, el equipo militar y todos los militares desplegados en la zona se posicionaron en los accesos y en las salidas de los municipios, además de que se distribuyeron estratégicamente para evitar bloqueos, para evitar quema de vehículos, para evitar quema de camiones, como suelen hacerlo este tipo de delincuentes. Por el aire se cuidó también la operación. 2 helicópteros Cougar artillados estuvieron vigilando durante la madrugada y con la luz protegieron todos los movimientos de sus elementos en tierra. El Marro y sus colaboradores, 5 colaboradores, no pudieron hacer nada. En punto de las 3 horas se ingresó, se intervino, se allanó la Casa Gris, que tenía identificada la Secretaría de la Defensa. Ahí se hicieron importantes aseguramientos, se recogieron evidencias y algunas personas. Y después, no habían pasado 5 minutos, cuando ingresaron al inmueble identificado como La Gallera. Ahí estaba el Marro y tenía armas de alto poder, unas granadas, tenían fusiles de asalto y tenían municiones como para resistir un fuerte enfrentamiento. Pero por la precisión, la destreza del equipo de inteligencia, no pudieron hacer nada. El jefe de escolta del Marro, apodado el Cebollo, quiso enfrentar, pero pues no pudo hacer nada. Fue reducido en segundos, resultó herido en una pierna y después cedió. Lo atendieron en el mismo lugar, los mismos elementos del ejército, y no les quedó nada más que entregarse ya de manera pacífica. No pudieron conseguir nada. Después, uno de los helicópteros trasladó al Marro
hacia las instalaciones ministeriales del estado de Guanajuato, en donde fue declarado. A los otros 5 cómplices se los llevaron por tierra y también los ingresaron a las mismas instalaciones. Esta operación del ejército da muestra de la destreza, de la capacitación, de cómo se prepara un operativo, desde que tienen la información de inteligencia, cómo se posicionaron del terreno, cómo garantizaron la seguridad de la población y cómo evitaron la reacción de las bases de apoyo o las bases sociales. No los dejaron hacer nada, los congelaron, los detuvieron y los presentaron a las autoridades. Ahora el secretario de la Defensa Nacional pide al Poder Judicial, a los jueces locales y a los jueces federales que cumplan con su trabajo. Que no vaya a resultar que dentro de unos días estos sujetos estén libres, que argumenten pues alguna violación al debido proceso, alguna cosa que salió mal. El general secretario por eso hizo la narración segundo a segundo de cómo se llevó a cabo el operativo, un operativo pulcro y que no dejará espacio a los impartidores de justicia para que pongan en libertad a estos sujetos. También dice el secretario de la Defensa Nacional que es responsabilidad de las autoridades de Guanajuato la custodia. Los van a reclamar, la federación va a reclamar a estos delincuentes porque también tienen cargos, tienen cuentas pendientes con la autoridad por los delitos de extracción de hidrocarburos, del robo de hidrocarburos, de petróleo, de gasolina a Pemex. Hay otros cargos también por delincuencia organizada y en su momento se ejercerán. Pero ahorita sí es responsabilidad del gobernador Diego Sinue la custodia de estos delincuentes. El presidente de la República, en la misma conferencia de prensa, pues celebró el brillante operativo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que todos participaron. Hay que decirlo, la participación de las autoridades locales pues fue nada más de acompañamiento y apoyo, y eso porque se tenían que obtener las órdenes de cateo. Pero toda la investigación, todas las maniobras de inteligencia, toda la custodia, la vigilancia especial, la vigilancia encubierta, pues corrió a cargo de las Fuerzas Armadas. El presidente dijo, ya ven que no es tan difícil, hay que hacerlo, hay que decidirse, hay que ir con inteligencia más que con la fuerza, y se puede. Ahora el presidente espera que los índices de violencia bajen en Guanajuato. Reconoció que siguen los homicidios, pero que estos homicidios no están relacionados directamente con la operación del domingo pasado. Poco a poco va a ir bajando el índice de homicidios dolosos, va a haber un reacomodo, pero sin duda a esta organización huachicolera que quiso incursionar en el narcotráfico, pues ya le cortaron la cabeza, ya está en prisión el Marro. En la conferencia matutina también hubo otros temas, ¿sí? Dice el presidente que se están dando importantes casos, importantes operaciones. Ya se consiguió ahorita Guanajuato, van a ir a otras zonas del país también para atacar a grupos más elaborados en su estructura criminal. Se tienen operaciones en marcha y también se tienen seguimientos a casos como el de Emilio Lozoya, al de Genaro García Luna, al de Luis Cárdenas Palomino, al de Ramón Pequeño, al del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y a otros casos. El presidente de la República señala que va a haber precisión, va a haber en la impartición de la ley, no va a haber tanta espectacularidad, pero se atacará directamente a las organizaciones que están dañando a los mexicanos. Amigos de VS Noticias, pues esos fueron los temas principales en la conferencia matutina. Se habló también de seguridad de manera local, presentó un informe el gobernador Antonio Echevarría, presentó un informe el secretario de la Defensa Nacional, pero pues toda la atención se concentró en este operativo allá en Guanajuato y la forma
en que se le cortó la cabeza al marro. Muchas gracias.